Gente, hoy me acompaña Juliana Castro, una diseñadora, directora creativa y escritora que vive en Estados Unidos y hace cosas muy chéveres y vamos a hablar de varios temas. Juliana, bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, Juliana es fundadora de la editorial feminista de acceso abierto Cita Press. Es becaria en la Universidad de Harvard, donde ha trabajado en varios temas asociados a cultura digital, imagen, arte. Ha hecho proyectos en museos, universidades, organizaciones sin fines de lucro y agencias. Y es autora de una novelita que se llama Papel Sensible. Juliana, quisiera empezar por acá. Nosotros nos vimos ya hace unos cuantos meses en un evento en Bogotá sobre inteligencia artificial, ¿no? Con todo el hype que hubo este año alrededor de la manipulación, de los deepfakes. Y pues tú hiciste una exposición donde hablaste de varias cosas, pero para empezar por algún lado, hiciste, entre otras, una reflexión sobre la imagen, sobre la historia y sobre esta aspiración que tiene la fotografía, o al menos esta idea que vende de objetividad. Entonces, quisiera preguntarte primero por una mirada general alrededor de eso. Estamos muy obsesionados hoy en día con si es original o no es original esta fotografía o este registro, pero históricamente de esto se viene hablando mucho, pero sobre todo, pues la imagen, la fotografía en particular, pues en realidad sigue siendo una mirada subjetiva de algo que estamos experimentando. Empecemos por ahí. Pues acá lo resumiste muy bien. Yo pasé el último año estudiando la manipulación de imágenes, es decir, imágenes que sea en el cuarto oscuro o con Photoshop o con inteligencia artificial, se manipulan para presentar algo que no es exactamente lo que se tomó o para, digamos que, llevar una narrativa opuesta a lo que um, a lo que una imagen, entre comillas, original podría demostrar. Lo que yo concluí después de un poco más de un año y lo que concluyo yo como una persona que lleva haciendo imágenes por muchos años, es que todas las imágenes son manipuladas. Eso no significa que haya ciertas imágenes que son más cercanas a la realidad que otras, pero sí significa que no existe la representación objetiva de la realidad. Y ese es el mayor problema con dejarle la representación a la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial tiene representaciones estadísticas de lo que son las personas, los sitios, la belleza. Entonces, lo que eso termina generando es que se crean como unos defaults de cómo se ve la gente, de cómo se ve la verdad, pero no son imágenes, digamos que representen el mundo como lo representan los humanos, sino que representan el mundo como los datos de Internet deciden que. Entonces, la inteligencia artificial no es un estadístico de todas las imágenes del mundo, de todas las imágenes tomadas, sino de toda la basura de Internet. Pero el problema ahora, digamos, en comparación con cómo se han manipulado las imágenes por los últimos muchos años, es que ahora las imágenes están distribuidas a una velocidad y por unos medios radicalmente diferentes a los que distribuían las imágenes antes. Por ejemplo, si y tengo un montón de ejemplos, podemos hablar de eso más adelante, pero si un político en 1950 decía, bueno, voy a meter esta mentira sobre este otro político, la forma en la que ellos tenían que llevar esa imagen falsa a los votantes era por pues a través de la posta que llegaba, el registro postal que llevaba las cosas directamente a la casa de la gente em, o a través de los periódicos, pero los periódicos no iban a pasar una imagen que fuera falsa. Entonces, digamos, la distribución se vuelve mucho, mucho más fácil. Incluso con los videos es lo mismo. Antes los videos se pasaban directamente a través de ciertos canales de televisión, em, pero ahora no. Ahora no solo las imágenes pueden ser creadas más fáciles, sino que los medios de distribución permiten que las imágenes falsas o no lleguen extremadamente rápido a los ojos de la gente, lo que hace que incluso si hay una corrección
esa corrección llegue suficientemente tarde. Y esto hemos visto eh, pe- periodistas respetables, incluso em, los mismos políticos caer en la trampa de ver una imagen, repostearla y luego tener que devolverse y decir, ay, qué pena, no me había dado cuenta que no es cierta. Y eso es mucho más, creo yo, asociado a la velocidad de distribución y no a la velocidad de creación de imágenes, porque el argumento del final de la verdad, eso es un argumento muy, 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 muy viejo. Lo vimos con Photoshop, lo vimos con la creación de imágenes digitales y desde el momento en que las cámaras digitales eh, empezaron a hacerse comunes, se creía de todas formas que la forma más correcta, más periodística de tomar fotos tenía que ser con una imagen eh, de rollo. Y, por supuesto, ahora sabemos que eso no es cierto, que uno puede tomar una foto muy parecida con una cámara digital o con una cámara de rollo y no es una más cierta que la otra. Em, pero hemos estado por muchos años así como en alerta de qué es de qué es la verdad, de qué es lo cierto. Y, y lo que yo creo es que no existe tal cosa. Todas las imágenes son subjetivas. Sí, me parece interesante porque esa era una de las tesis que tú avanzabas en esta reunión sobre, estamos muy enfocados en el material, en la foto y en lo que la tecnología permite, y de pronto no estamos pensando tanto que la distribución, el acceso y la descentralización es lo que finalmente permite que sea dañino o no sea dañino, pues que tiene que ver, por supuesto, con desinformación. Para plantear ese punto sobre la manipulación en la imagen, tú tienes un proyecto muy interesante que se llama Are Images Real? Son las imágenes reales, donde haces un recuento histórico de la manipulación visual del cuarto oscuro a la inteligencia artificial. Entonces hay varios ejemplos de la cámara oscura, el daguerrotipo, los negativos, el color, y en particular algo que me llama mucho la atención y es como la aparición, entre comillas, de los fantasmas en la fotografía. Entonces, ¿nos puedes dar un recorrido por ese proyecto para que la gente lo pueda conocer y de pronto hacer un énfasis en algunos de estos hitos que tú exploras y en particular este de los fantasmas que más entiendo lo estuviste compartiendo hace poco en un evento de datos en Europa? Sí, bueno, la historia va que había un tipo que se llama William Mumler, que nació hace 200 años, de hecho no muy lejos de donde yo vivo ahora, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y William Mumler era un joyero, un tipo como interesado en el trabajo delicado y artístico, y encontró la fotografía y se volvió fotógrafo. Y ahora la historia de William Mumler es una que se puede contar de dos formas. Una es diciendo, bueno, Mumler era un gran fotógrafo, un artista, es un tipo que ahora sale en los libros de texto, en los libros de historia, en la historia de la fotografía. Fue un pionero en una forma de desarrollar imágenes que ahora conocemos y, y sin embargo su historia, por supuesto, porque el tipo utilizaba la tecnología para echar cuento y decir mentiras, es que eh, es que era un tipo que utilizó la fotografía para ganar dinero y para decir mentiras. Resulta que él le prometía a la gente que él era capaz de tomar fotos de fantasmas. Y el momento en el que esto pasa es muy importante porque esto es mediados de 1800 en Estados Unidos. Em, la guerra civil acaba de pasar y mucha gente ha perdido a sus familiares. Entonces la gente está particularmente interesada en conectarse con los muertos y en volver a encontrar a su familia. Em, Otra cosa que estaba pasando en ese momento es que la fotografía era relativamente nueva. Mucha gente no había visto, pues, es decir, la generación de Mumler vio la fotografía volverse em, común en todo el mundo. La fotografía empieza en 1830 y pico en Francia y tiene como su gran momento internacional en 1850 y pico en las ferias mundiales. Entonces es un momento en el que, aunque hay fotos,
Las fotos casi siempre son una foto de una persona y no hay distribución de fotos masiva. De hecho, em, la elección de Abraham Lincoln de 1860 es la primera vez en la que em, la gente en Estados Unidos vota por la imagen de alguien. Antes no habían visto la foto de sus presidentes. Entonces, la imagen se vuelve muy importante en, no solo en cómo la gente percibe a los políticos, sino en cómo recuerda el pasado. En este momento la gente no había visto fotos de sus abuelos o tatarabuelos. Entonces era muy poderoso ver una imagen de alguien que se ve un poco transparente y que parece un fantasma, porque pues este aparato, la cámara fotográfica, era un aparato que estaba haciendo lo que nunca antes era posible. Entonces no era tan loco en ese momento imaginarse que era capaz de tomar fotos de fantasmas. De nuevo, porque hacía 40 años no había nada que fuera capaz de tomar fotos de humanos. Em, entonces es muy importante porque si yo les muestro ahora a ustedes la foto de estos fantasmas, se ve, obviamente, cualquier persona del 2022 sabe que son falsas, pero eso es porque llevamos 200 años viendo Photoshop y viendo em, la inteligencia artificial ahora y la manipulación en el cuarto oscuro. De pronto hemos visto imágenes ¿no? De Hitler y de Stalin manipulando las cosas para intentar borrar el pasado o cambiar el pasado. Pero en ese momento estas imágenes se veían reales. Y, y yo no sé si les ha pasado, te ha pasado a ti, Carlos, que ves una película del 2002 y te das cuenta que los efectos especiales son horribles, pero en ese momento se veían como así increíbles. No me acuerdo cuál fue, una de esas de, no sé si fue Harry Potter o que una de esas hace poco, y fue como, me di cuenta de dónde estaban todas las cosas que en ese momento me parecía muy veraz, y no sé si es porque ya se acostumbra el ojo am, a ver ciertas cosas que son, pues como anotar, no sé, como cuando te llega un correo que obviamente es phishing, que ya sabes que es falso, que ya sabes que es spam, pero de pronto si tu abuela lo ve, no, es un correo normal porque no está tan acostumbrada a eso. Me parece interesante dentro de esta línea de tiempo que haces y lo mencionabas, los primeros ejemplos a comienzo del siglo XX de edición de fotografía, manipulación de cuarto oscuro para sacar enemigos políticos de las fotos o para verse mejor o para quitar gente que uno no quisiera que estuviera. Entonces tú pones uno que es de 1936 donde editan de una foto a Joseph Goebbels para que salga Hitler solo Mm, y en otra del 39 donde se saca de una foto entre el rey Jorge VI, la reina Isabel y el primer ministro de Canadá, William Lyon Mackenzie, se saca al rey para que el primer ministro se vea como más berraco que está con la mira que reina tiene él una solo. influencia mayor. Sí. Eh, Y entonces ahí simplemente te preguntaría, pues, una reflexión alrededor de eso, y es que finalmente la manipulación de comienzos del siglo XX estaba muy asociada, pues bueno, a este lugar de los seres queridos, de querer como recordar, de encontrarse con el registro que no existía, pero también muy vinculada con el poder, ¿no? Yo necesito mostrar esto, yo necesito verme así. completamente. Y hay ejemplos de ciertos políticos creando, no solo borrando gente, sino de poniendo imágenes de personas que nunca estuvieron juntas. Hay una de un senador demócrata, que no recuerdo su nombre, en el que el, su competencia republicana lo pone en una foto con el jefe del Partido Comunista en Estados Unidos. Esta foto no es cierta, pero la foto parece real y la circulan y se cree que eso hizo que él no fuera elegido. Y esto es obviamente las imágenes y las fotos se utilizan antes sobre todo para sugerir relación, para sugerir distancia al borrar a una persona. eh,
para verse más poderoso. Hay una muy famosa que a mí me encanta de Mussolini en el que él hace borrar el tipo que él está montado en un caballo y es una de estas fotos así grandiosas en las que la foto es tomada desde abajo y él está montado en el caballo y hay alguien que tiene el caballo de un leash, como de una cuerdita, lo tiene ahí La amarrado rienda, sí. y borran al tipo que está ahí para que él parezca que está montado en el caballo solo y me parece lo más chistoso del mundo porque es como, eh, en realidad él no es capaz de manejar un caballo solo, pero en la foto quiere parecer como un niño grande que Mm. es capaz de hacerlo y es un gran ejemplo porque, eh, digamos, hay muchas como muchos escalones en lo que es una imagen que es manipulada. Ahora hay filtros. Yo ahora no tengo filtros, pero cuando me metí a la llamada me salió una cosa que si quería poner filtros y uno puede poner filtros y obviamente, pues seguro me veo, no sé, más descansada y eso pues es eso, mentir. Digamos que Eh, las líneas em, de lo que es enteramente falso y lo que es manipulado son muy grandes. Una cosa, y el video, por supuesto, vemos que aterriza en unas reglas mucho más diferentes y sensibles, pero porque el video atraviesa la palabra, no tanto el video en sí mismo, porque uno puede hacer que alguien diga cosas eh, que no está diciendo. Ahora, a ver, los videos reales, por ejemplo, hay un deepfake muy famoso de un tipo que hace Tom Cruise. Yo no sé si tú lo has visto. ujú, Y ese deepfake es muy bueno. El tipo se parece a Tom Cruise, entonces como que las cosas quedan mucho mejor. Pero los datos que utilizan son fotos y videos de Tom Cruise hace 20 y 30 años. Entonces, si tú ves a Tom Cruise y tú ves los videos del tipo que hace deepfake de Tom Cruise, es como si vieras a Tom Cruise 30 años, hace 30 años. Entonces, de cierto modo, es posible determinar que es falso porque está hecho con datos de alguien que es mucho, de otro momento en la vida de Tom Cruise que ha sido obviamente fotografiado y ha estado en muchos videos. Que es otra cosa, la inteligencia artificial depende de los datos, depende de que existan ciertas imágenes, cantidad de imágenes de la persona que se quiere representar. Entonces, para mí de pronto es más fácil hacer, em, o sea, un deepfake de tu cara, que hay fotos en internet, que de mi papá que ni siquiera tiene LinkedIn o Facebook. claro. Mm, sí, Y además ahí se volvió Tom Cruise como el referente de los primeros deepfakes. Eso me parece chistoso de como esas salidas de tono y esos performances que tenía hablando de cienciología. Entonces lo empezaron a tomar por ahí. A mí me llama mucho la atención el tema de los filtros porque se han vuelto ya incluso invisibles para quienes estamos usando ciertos dispositivos o ciertos programas. Estamos grabando esta entrevista en Zoom, que tiene menos filtros, es un poquito más oscuro el estudio. Si tú te metes a Meet, lo alumbra más, la piel incluso te ve mejor. Y si utilizas el iPhone o TikTok sin ningún filtro, ya de entrada te estás viendo filtrado, ¿no? Como no sabes exactamente qué es lo que está registrando, pero al final no importa. Entonces es como filtros por acción, pero también filtros simplemente como por estado natural del uso de esos dispositivos. Y me resuena mucho una cita que tienes en tu página de Susan Sontag de 1977, donde dice, una sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita proporcionar grandes cantidades de entretenimiento para estimular la compra y anestesiar las heridas de clase, raza y sexo. Entonces es un hecho que estamos en una cultura de producción masiva de imágenes, pero que también esto ha venido de la mano, obviamente, el desarrollo tecnológico. Tú planteas, por ejemplo, la primera cámara digital es de 1975. ¿Tú dirías que en la medida en que se empezaron a desarrollar estas tecnologías, ya era obvio o ya estábamos empezando a meternos en esa carrera, a estar produciendo imágenes de manera completamente exagerada, superflua, redundante? sí, digamos que la historia del entretenimiento está completamente asociada a pues, como a tener menos tiempo para aburrirse, para tener menos tiempo para tal vez pensar
y organizarse en contra de ciertos sistemas opresores. Em, Sin embargo, digamos que yo creo eso es cierto y a la vez a mí me gusta el entretenimiento visual y yo creo que hay como formas todavía saludables de entretenerse, de ver videos, de ver cosas. Yo creo que hay formas de aprender sobre Shakespeare sin tener que leer Shakespeare o leyendo Shakespeare y además viendo, em, por ejemplo, películas o teatro que está basado en, pero no es directamente. A mí me gusta la creación y la recreación de arte en distintos formatos. Entonces, no quisiera que yo diciendo que obviamente todo lo que ha hecho la cultura Claro, visual es negativo o peligroso para, o sea, para el entendimiento y la libertad humana, absolutamente no. Sin embargo, pues nada, el problema de la atención em, es un problema que está exacerbado radicalmente por la forma en la que consumimos contenido ahora y está probado que está hecho para dejarnos en una suerte de círculo vicioso en el que nos quedamos como em, estupidizados por un contenido que a veces pues es o no bueno o que simplemente está creado para dejarlo a uno ahí en un loop. Yo no sé, yo tengo 50 filtros para no pasar tanto tiempo en Instagram, em, pero luego me descubro viendo unos videos y son unos videos estúpidos o unos videos o no estúpidos, pero como muy como calmantes en una forma anestesiante, sí. anestesiantes. Y por supuesto que está tan relacionado que ahora las marcas están intentando, digamos que, em, mimetizarse en un contenido que es así como anestesiante y tranquilizante y todo eso, y luego intentan vender productos a través del de sonidos sencillos y de desempacado, que es como que que lo calma a uno mucho verlo. Em, que pero sin embargo, por supuesto, hay que sospechar de ello, creo. Hay que sospechar de lo que pasa con nuestra atención y de lo que pasa con nuestra imagen de nosotros mismos también, con tantas imágenes en las que todo el mundo se ve perfecto. Por supuesto, no soy la primera en decirlo, em, pero ver imágenes de como falsamente auténticas de gente que está viéndose perfecta todo el tiempo y que pero en realidad en su casa tiene estudios y fotos y fotógrafos. Uno en su casa no se va a ver así, uno no se va a ver como se ven los influencers, que pero dependen en parte de que su vida se vea real. Y esto, bueno, la historia desde los reality TVs y toda la falsa autenticidad, porque a la gente le gusta pensar que algo es cierto. Em, y la gente quiere creer que se pueden tomar fotos de sus fantasmas, de sus seres queridos y, y quiere creer que Petro se vio con el Papa y quiere una foto de Petro con el Papa para poder creer así, porque le cuesta mucho más a la gente creer si no hay una foto de Petro con el Papa, a pesar de que sabemos que Petro se reunió con el Papa. Se crea una imagen falsa para poder em, llevar más adelante la narrativa de nuevo, de sugerir proximidad entre dos personas. Em, en este caso, el caso del que estoy hablando, Petro se ve con el Papa, antes, creo que es justo antes de la elección, y precisamente porque sabemos que imágenes de dos personas juntas dándose la mano o algo así son muy poderosas, el Papa decide que no hay fotos. O no sé si el Papa en general se decide que no va a haber fotos del evento, aunque el evento tiene lugar. Y alguien decide crear una imagen falsa de un evento que sucedió. ¿Por qué se cree que el evento no existe o no tiene tanto poder si no hay una representación del mismo? Y esto es muy Pero a ti, interesante para mí.
No, a ti te lleva, solo para meter algo ahí que me parece interesante, y es sí, esta idea de creer nosotros, y yo lo hablaba con Catalina Botero, que está ahora en el Oversight Board de Meta, sobre que también genera un poco un cortocircuito dentro de nuestra propia razón como seres humanos, de ya sabemos que no podemos creer en lo que leemos, ya sabemos que no podemos creer en las cosas que nos dicen, por ejemplo, en una cadena de WhatsApp, pero ahora lo que nos vamos a enfrentar, decía ella, es a que tampoco estamos seguros si podemos creer en lo que vemos. Entonces, esta fotografía de Petro con el Papa, pero ya en el nivel de videos que dentro de poco pues van a decirnos pasó en la campaña, el candidato a la alcaldía dice, yo no dije eso. Y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no lo dijiste? Entonces, me parece interesante porque hay como un espejo, ¿no? Nos queremos creer, y entonces si nos muestran la foto del Papa con Petro, decimos, claro, es que se vieron cuando en realidad no hubo un registro del evento, más allá de que sí se vieron, pero a la vez nos enfrentamos a, ya no podemos creer, no podemos creer en todo lo que vemos. O sea, nuestros sentidos de todas maneras están confrontados y no sé si te genera algún comentario, si es como la realidad virtual, el AI, los deepfakes nos van a enfrentar todavía más a eso, como a qué parte de nuestros sentidos tienen que empezar a de entrada decir, no, eso que está pasando no está pasando. La idea de ver para creer es vieja también. Em, yo creo, por ejemplo, es vieja y es muy, muy religiosa también. Se crearon imágenes de Cristo y de cómo Cristo se veía para poder creer en la imagen de alguien creado a la imagen y semejanza de Dios. Em, yo tengo una teoría y podemos hablar de esa teoría dentro de por ahí un año cuando termine mi próximo libro y termine de investigar un poco más, pero yo creo que está asociada la idea de creer con las imágenes con una tradición de crear imágenes religiosas. Em, por ejemplo, en Italia, en un sitio, me sé esta historia porque yo vivía en Turín y no sabía, nunca había habido antes del manto de Turín, pero el manto de Turín es un pedazo de tela que dicen fue el pedazo de tela con el que cubrieron a Jesús cuando se murió, o algo así. Y este manto, por supuesto, a ver, bueno, independientemente de qué tan posible eso es, se cree que esta es la primera imagen fotográfica, porque es una imagen de la foto y tiene medio ahí marcada la cara de Jesús, independientemente si uno cree que eso es o no cierto. Esa imagen y esa foto está no solo asociada a creer en que que Dios y Jesús existió y no solo existió, sino que se murió y después de que se murió resucitó y durante ese tiempo hubo un manto que se puso y ese mismo manto llegó a Italia, no sé cuántos años, creo que mil y pico, de 1700 años, creo que fue cuando lo encontraron, no estoy segura. Mm, pero está también asociado a la idea de la, de tocar a Dios o de tocar a Jesús. Es lo mismo como, no sé, si la gente compra camisetas usadas de celebridades, por ejemplo, porque la usó la celebridad durante, no sé, un concierto o la guitarra de alguien, porque la tocó esa persona. Si la guitarra sea técnicamente lo mismo que otra guitarra em, que no tocó uno de los artistas o libros firmados, por ejemplo, que es más que un regalo, sino este libro lo firmó el autor eh, hace 150 años antes de morirse y gana, es decir, nosotros somos un valor no solo simbólico, sino em, monetario a las cosas que son tocadas de verdad. Y por eso yo creo que las fotos hechas con inteligencia artificial son radicalmente diferentes a las fotos hechas con cámaras, así fueran cámaras digitales, porque uno tiene la idea de que uno está ahí al frente y agarra la imagen em, y es más fácil creer que esa imagen pasó si yo estuve ahí y yo tomé la foto. Así la imagen sea imperfecta o así la imagen sea, no se vea
la luna como se supone que es. Em, lo otro es que, de nuevo, antes de la invención de la fotografía, de la, digamos, de la popularización de la técnica fotográfica, yo te podía contar cualquier cosa y a menos que lo dijera una autoridad, eso era cierto o mentira. Entonces yo podía llegar y decir, bueno, em, hoy conocí a el Papa. Y pues nada, que no hay ninguna prueba. La prueba visual era hasta ese momento la palabra y las autoridades que decían, sí, esto sí es cierto, esto no es cierto. Autoridades, digo, no solo legales, sino religiosas y políticas Sí. también. Y luego llega esta cosa, esta máquina que es capaz de agarrar una suerte de captura de un momento. Obviamente es atractivo pensar que eso es cierto y que eso se le puede creer, porque no existía nada parecido. Em, pero yo creo que las imágenes nunca han sido ciertas, nunca han sido objetivas, nunca han sido em, la verdad entera. A mí me pone a pensar lo que tú dices como en el fracaso, pues hasta ahora de los NFTs, ¿no? De los non-fungible tokens, sobre, al final, bueno, hay un gran problema de humo alrededor de el blockchain y lo cripto, etcétera, pero el problema de no poder tocarlo, ¿no? O sea, una cosa es que yo compre la camiseta que se puso el cantante en el concierto a que me digan, este activo digital tiene una secuencia de bits que implica que solamente tú lo tienes de, yo no sé, una foto que se tomó un artista. Que es como también la pregunta de si el paso del tiempo nos va a devolver a cierto nivel de materialidad, de necesitamos volver a ver que ciertas cosas estén contenidas en en un objeto, en un periódico, en papel, en un plástico, en esmaltado, en un papel mate, que es pues lo que finalmente liberó la digitalización. Y ahí para sumar una cita más y vamos metiéndonos con otro tema, pues Byung-Chul Han, que escribe absolutamente todo, dice, la fotografía digital es el corolario de una forma de vida completamente diferente, una que prescinde cada vez más de la negatividad. Es una fotografía transparente, sin nacimiento ni muerte, sin destino ni evento. Es como una cosa que se extiende, es decir, todo está pasando todo el tiempo y cualquier fotografía y cualquier video dice todo. Quería para, pues, lo que quiera sumar sobre estos puntos, pero para pasar a otro frente de tu trabajo, el de diseño especulativo, redondear algo sobre la idea de la distribución, el control, porque tú decías al comienzo, en últimas, y también, por ejemplo, Bruno Latour ha hablado mucho sobre esto, ¿no? La fuerza de los hechos, la fuerza de los acuerdos sociales finalmente depende precisamente de la red de validación, pues que es bastante posmodernista en un sentido, pero también dice, pues, si la gente no cree en algo y si un grupo no cree en algo, no importa lo que el material diga, no importa lo que la supuesta esencia de ese objeto nos pueda transmitir. Pero ¿tú cómo lo ves en términos de las plataformas y las redes sociales? Si lo que en última estamos enfrentando, la pregunta por la distribución y el control, un entorno digital que se acerca a mayores niveles de vigilancia, un entorno digital que se va a acercar a un mayor nivel de comercialización, de identificación, que va a tratar como de alejar el anonimato. ¿Cómo te imaginas que puede avanzar eso? Pues que ya uno lo ve en algunas de las normas de las plataformas frente al contenido sintético y el AI. Bueno, con respecto como al casi que el tacto y a tener algo físico, yo pienso, por ejemplo, en los vinilos. Digamos que hubo una transición de hacer la música lo más chiquitica posible para que uno pudiera aportar más música. Mm, y independientemente del, digamos, del sonido final, que puede que los vinilos tengan un mejor sonido si están asociados a un buen sistema que los reproduce. Yo creo que los vinilos son un ejemplo de cómo
que han tenido un boom súper grande en los últimos años, precisamente porque no tenemos ninguna otra forma, al menos no muy común y no muy masificada, de comprar y escuchar la música de los artistas. Digamos, durante unos años estaba iTunes y uno podía comprar, descargar cosas. Antes estaban los CDs, los cassettes, bueno, como formatos más pequeños, más portables, pero uno tenía una copia em, de de la canción, y con Spotify y con los demás como sistemas de streaming, ya uno no es dueño de nada. Yo por ejemplo pago por Spotify para no perder mis colecciones de música y que no se me olviden cuáles eran los artistas y el álbum que me gustaba y organizar las canciones y todo eso. Pero esa no es la forma en la que yo, digamos que colecciono o apoyo a los artistas, porque no existe ninguna, yo no compro nada. Em, y yo creo que el vinilo hace eso, el vinilo, y puede que haya em, transiciones a lo tangible em, en otros espacios. Los NFTs yo creo que fracasaron, esto podemos hablar de eso Mm, otra hora, otro día. Yo creo que fracasaron por muchas razones. Una de esas es em, la falta de algo tangible y pues la forma en la que Internet funciona, en la que uno puede, es decir, yo puedo tomar una foto de algo que yo no soy dueña y la puedo poner en redes sociales y en realidad no me voy a meter en problemas, mm, muy probable no me voy a meter en problemas. Si uno es alguien más grande, una marca o algo así. Entonces, obviamente los dueños de los NFTs a veces eran como, no, pero yo soy el dueño de esta imagen. Y es como, pues no, no, porque para mí hacer una copia de tu imagen es muy fácil. Puedo tomar un screenshot y ya tengo una copia. Y tú no puedes encontrar esa foto. Si yo tomo una foto de esa imagen, tú no puedes saber de dónde están. Muchas veces es posible borrar y no saber de dónde vino. Em, y esto obviamente es una de las razones por las cuales los NFTs fracasaron, pero también es uno de los grandes problemas de controlar la distribución de las imágenes falsas y de los videos falsos. Y es que sí. uno no puede saber exactamente dónde vienen. em, y bueno, hay ciertos, y podemos ponerlos en los links. Antes hay grupos buscando, colectivos intentando que haya formas de traquear de dónde vienen ciertas fotos, ciertos videos, para entender no necesariamente si han sido manipulados, sino quién los distribuye en ciertos círculos. Em, Porque esa es una de las formas en las que se podría mejor entender la desinformación. Por ejemplo, hay grupos privados de WhatsApp que uno no puede saber de dónde viene la imagen. La imagen dice mandada muchas veces o reenviada muchas veces y ya. Em, entonces, entonces sí, pues yo creo que eso es una razón de lo de los NFTs, pero también una complicación de, del control de la imagen, entre comillas. Y en esa medida, una reflexión sobre si ese control crees que va a cerrar más nuestro entorno digital. Yo creo que va a continuar creando eh, como círculos de confianza, y círculos de confianza probablemente asociados a individuos o a plataformas relativamente pequeñas. No creo que eso sea del todo afortunado, pero creo que es lo que va a pasar incluso en círculos que yo considero distribuyen información falsa. Y es que crean círculos de confianza alrededor de influencers o de sus como líderes de opinión. em, y entonces es como lo que dice esta persona o nada. Em, Porque de nuevo antes pues teníamos unos medios de noticias un poco más sólidos de lo que tenemos ahora. La mayoría de la gente recibe sus noticias ahora por Facebook o por redes sociales que son gratuitas, y la mayoría de la gente no paga por el periódico, pero antes esa era la única forma de tener noticias, entonces la gente compraba el periódico. Mm, entonces yo sí creo que eso va a crear unos círculos de influencia y de radicalización o de distancia entre ciertos como círculos de pensamiento que yo creo que son peligrosos. em, pero también creo que ciertos medios y la existencia de los medios independientes o no independientes, pero como
enfocados en la verdad y en las noticias se vuelve muchísimo más importante. Bueno, dos temas más para cerrar, Juliana. Asociado con qué es verdad y qué no es cierto, tú has tenido un proyecto bien interesante que se llama el diseño especulativo, que es como una extensión de Borges en tiempos digitales, donde hablas de imaginar futuros alternativos, de crear conciencia sobre problemas emergentes y hacer comentarios sobre problemas sociales, que además resulta divertido, ¿no? Y consiste como en estos engaños o falsificaciones de marcas, de grupos, de personas, y en particular algo que además tú me señalaste en ese momento cuando hablamos, eran los engaños y falsificaciones que sobrevivieron durante mucho tiempo en Wikipedia. Me parece alucinante porque además uno se mete a Wikipedia y le dicen, por favor, no haga esto, pero tienen un hall de la fama de, de grandes falsificaciones que duraron mucho tiempo en Wikipedia, de artistas, de hechos, de personas ficticias, en fin. Cuéntanos un poco de eso y también cómo, qué conexión le ves con este otro tema que has trabajado sobre la fotografía. Yo, ante todo, soy diseñadora, entonces a mí me gusta mucho pensar y recordar que el diseño tiene un poder de confianza muy grande. Si yo tomo una foto de lo que estoy haciendo, hablando aquí, y me pongo aquí debajo el logo de, no sé, CNN o algo así, y lo pongo en redes sociales, mucha gente va a creer que yo estuve en CNN, por ejemplo. Em, y es muy fácil, es muy, muy fácil. Para mí, me demoro 5 minutos haciendo una imagen falsa de mí hablando eh, en las noticias de alguien y me demoro 30 haciendo uno de mí conociendo a Obama. Mm, entonces, yo cuando estaba haciendo la maestría, empecé a pensar, bueno, ¿qué puede haber em, que uno se invente a través de como de una narrativa que ya existe? Entonces, en una clase, algunos estudiantes crearon, por ejemplo, una, em, ¿cómo se dice? Un paquete de dulces o algo que aparece descrito en una novela de ficción. Em, entonces ellos se lo imaginan en términos de cómo sería la marca de eso, de cómo sería, de cuál sería el sabor, de qué tamaño tendría, etcétera. Y lo que yo hice fue encontrar, en esa época yo estaba traduciendo ciertas páginas de Wikipedia a través de una organización que se llama Art and Feminism, que traduce o intenta poner más biografías de artistas mujeres. Y yo encontré esta lista de todas lo que tú llamas el Hall de la Fama, que me encanta, es una forma genial de ponerlo, de todas las cosas que habían sobrevivido muchos años. Hubo uno en particular sobre una batalla en Portugal que se ganó premios del mejor artículo de Wikipedia, una cosa así. Y ninguna de estas cosas pasaron. Pero una que era, yo creo, relativamente fácil de crear porque no existían las redes de streaming como existen ahora, en la que si tú eres un artista y tú no existes en ninguna de las plataformas de streaming, no tienes seguidores, no tienes nada, es muy probable no existes. Claro. Eh, pero antes del 2012 ese no era el caso. Un artista podía solamente existir en las tiendas de discos, entonces había muchas historias de bandas falsas o personas que eran músicas o músicos y que tenían cierta historia o algo así. Entonces estaba toda la narrativa. Hay un tipo, por ejemplo, que supuestamente era era ciego y que había manejado en una camioneta, no sé qué, y que y la inspiración de haber manejado sin haber visto había creado un disco de blues. Y entonces describía como que era el tipo y yo pues me inventé una cubierta para ese Mm. disco de blues y para todas las otras em, los otros grupos de música. Había uno, por ejemplo, que supuestamente eran muy pobres y entonces no tenían saxofón y entonces hacían los sonidos del saxofón con una aspiradora. Y todas las historias son buenísimas, pero lo más chistoso es pensar que alguien lo leyó y fue como, sí, esto pues probablemente es real y ponían links y cosas ahí como para sustentar la mentira. Duraron años muchos de estos. em, y, y entonces yo me inventé todas las cubiertas
y luego me inventé una feria falsa que no existía, en el que la gente iba a poder a comprar los vinilos y comprar tiquetes para este evento. Yo en ese momento vivía en Austin, que es una ciudad de mucha música. Entonces, me inventé que iba a haber un evento ahí en Austin y creé la página y todo. Y al final, pues nada, cuando uno iba a comprar los tiquetes, eso iba a páginas de donación de dinero. En esa época acababa de pasar el huracán María, entonces para la Cruz Roja. Em, pero lo que más me gustó de este proyecto fue la idea de qué tan fácil es crear una cosa gráfica que hace una historia más verídica. Claro. Em, Qué tan fácil es crear, sí, contenido diseñado, entre comillas, que hace que una mentira sea aún más viable y más fácil de creer. Y esto es porque yo creo que el diseño hace muy fácil la creación de mentiras, la creación entre comillas, como una autenticidad falsa en la que yo me tomo una foto de mí y hago algo, o sea, algo es cierto y algo es falso, y yo conecto esas dos cosas para contar una historia. Ahora, esto depende enteramente de la historia. Cada vez la narrativa asociada a la imagen es tan importante como la imagen en sí misma. Por eso el video, todo lo que está diciendo la gente en el video es tan importante como el video mismo. Sí, que a la vez también da cuenta, uno lo podría leer en clave de lo que uno ve de las acciones coordinadas hoy en día en redes sociales de Internet para difundir desinformación, para defender un político, para atacar a alguien, pues también busca articular hechos y puestas en escena. Por ejemplo, durante el estallido social en Colombia, se ponían en escena hechos offline de ataques a ambulancias o de gente a la que le habían pegado. O sea, eran ya cosas que tú las llevabas a redes y decías, esto de pronto sí pasó. Que creo que es pues como un poco la parte más, más delirante de esto y cómo puede estar asociado al diseño del arte que me parece chévere. Juliana, un tema para cerrar y para que le dejes a la audiencia de este canal una referencia sobre tu libro, sobre papel sensible de Editorial Planeta, pues por un lado que nos cuentes de qué se trata y que nos cuentes un poco más del libro en el que estás trabajando ahora que nos mencionabas algo de eso antes. Bueno, de ese sí no lo voy a mencionar mucho todavía porque está muy, muy, Un borrador. muy en borrador, pero Papel Sensible es un libro de ensayos narrativos sobre encuentros con la belleza, digamos, como sobre encuentros con el arte, pero también como con momentos familiares y espero chistosos em, que, que me pasaron a mí y también hay algunos ensayos en los que yo hablo un poco de la historia de la fotografía, uno de los momentos de los que hablamos hoy, del momento en el que la fotografía llega y que le hace eso al arte y a las artes visuales y a los artistas que estaban ahí pintando representaciones. Luego llega una cámara que puede hacer lo que ellos hacen mejor. ¿Qué pasa ahí? Em, Eso no está en papel sensible, pero utilizo ese momento para compararlo con el impacto que tiene en el trabajo de los artistas la inteligencia artificial ahora. Y es como podría reemplazar, entre comillas, el trabajo de los artistas, pero también podría hacer lo que hizo en ese momento para la historia del arte, y es que creó una nueva forma de representar, una nueva forma de ver el mundo, de pensar en la imagen como algo más allá que un retrato de lo real. Y nada, tiene dibujos. Creo que mm, ya están todos distribuidos o quedan algunas copias de la primera edición. Eh, Se encuentran en todas las librerías de Colombia que todavía lo tienen, y en internet y eso. Y nada, cómprenlo y Pues léanlo. Juliana, chévere, sí, acá lo dejamos en pantalla y en las notas del episodio para la gente. Teníamos pendiente esta conversación hace rato. Gracias. Ojalá podamos hablar, como dices, en un año para ver qué encontraste en esa exploración sobre la imagen, lo material y la fe, que es algo tan relacionado con la idea de creer, de queremos creer.
Y bueno, pues nos veremos por ahí en alguna curva, en algún encuentro, en alguna conversación. Gracias por sacar un rato para charlar. Nada, así quedamos, que estés muy bien. Bueno, gente, ya saben, suscríbanse, compartan, comenten, pueden apoyar este proyecto en patreon.com/charlas con Charlie y en baki.co/charlas con Charlie. Nos vemos pronto. Chao.